Hola, bueno, mi nombre es Bernardino Santiroco, y me sumo al equipo de Teresita y Gerardo para trabajar un temita. Busco en este video hacer una introducción a un tema que podemos llamarlo de distintas maneras. Es un tema muy amplio, ¿no? Es un tema que a veces tiene que ver con los razonamientos, con la argumentación, con la deducción, con la lógica, ¿no? El texto de base que vamos a usar, que va a ser el texto de estudio para ustedes, va a ser el de un autor que ya pertenece a la tradición, que es Irving Copy. El texto se llama Introducción a la Lógica. Todo el material, el texto y el material que vamos a usar de ese texto lo van a tener disponible ustedes en el entorno virtual. La introducción que voy a hacer aquí no se va a basar en este texto, porque este texto es el de Copy, es un texto de la década del 60 del siglo pasado, ¿no? Y algunos lo consideran un texto viejo y tiene algunas cosas que en estos temas se ha avanzado bastante, ¿no? Entonces me voy a basar en un texto, y ahora voy a ver si puedo compartir la pantalla con el texto. Me tienen que disculpar la torpeza de Espero que lo estén viendo acá. Esta es la tapa del texto, fíjense, esta es la tapa del libro, ¿no? Y el editor o el que hace este trabajo de compilación es el Luis Vega Reñón, que es un catedrático español bastante distinguido, especialista en lógica e historia de la lógica, ¿no? Compendio, fíjense que la palabra compendio la busqué en el diccionario para no decir cualquier cosa. En el diccionario dice un resumen breve, conciso y sustancial de una materia amplia. Me gusta esa cuestión acá, porque vamos a encontrar en este compendio una orientación a los temas que vamos a discutir, pero que son muy amplios y muy complejos, pero entonces trata de darle un resumen de la mejor manera posible, ¿no? En el caso de este trabajo, está alfabetizado. Quise sacar, fíjense, la primera página del índice, ¿no? Está alfabetizado, entonces encontramos distintas entradas a este compendio acá. Entonces, yo básicamente quiero trabajar dos entradas, ¿no? El que es de argumento y argumentación, cada entrada tiene un autor determinado. Todos los autores estos son bastante, personalidades bastante prestigiosas, ¿no? Esta entrada de argumento y argumentación va a ser la entrada del mismo que elabora el compendio, Luis Vega, ¿no? Entonces, vamos primero por esta entrada, después vamos a otra entrada también que quiero ver, y que es justamente la entrada que es argumento y argumentación. Ah, perdón. Antes de eso les quiero leer, no la copié en este PDF que hice con algunas cosas, que es el prefacio. Fíjense lo que dice, presten atención a lo que dice el prefacio, que lo firma también Luis Vega Reñón. El renacimiento actual de los estudios sobre la argumentación es un complejo legado de la segunda mitad del siglo pasado, fruto de una convergencia de motivos e intereses procedentes de diversas disciplinas más o menos tradicionales, de la lógica o la filosofía del lenguaje hasta la retórica, pasando por la lingüística y las ciencias de la comunicación. Este campo de estudio empieza a definir sus propias señas de identidad como conocimiento, análisis y evaluación del discurso argumentativo en los años 80 del siglo pasado, a través de sus dimensiones o proyecciones lógica, dialéctica, retórica y socioinstitucional, referida en particular a las llamadas esferas públicas del discurso. El presente compendio de lógica, argumentación y retórica trata de reunir, precisar y articular las nociones básicas
y los conceptos determinantes de los desarrollos que hoy tienen lugar en ese campo. Esto me parece lindo e importante. Creemos que una composición de este género, resueltamente neutral y plural, así como deliberadamente precisa y comprensiva, puede hacer justicia a la constitución entreverada y abierta que presentan la investigación, el estudio y las prácticas de la argumentación en nuestros días. Bueno, les leí el primer párrafo del prefacio de esta obra acá, ¿no? O sea, para que tengamos comprensión de la amplitud y la complejidad del tema, y la tarea que tiene resumir esa complejidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a la entrada esta de argumentación. En el contexto de la teoría de la argumentación, los términos argumentar, argumentación y argumento vienen estrechamente relacionados, de modo que el sentido de uno cualquiera de ellos incide en los otros, pero no hay una versión única, universal y uniforme al respecto. Lo que sigue intentará ser un panorama relativamente equilibrado y comprensivo. Y entonces, vamos a la primera, que no va a ser la única, definición o aproximación a lo que entendemos por argumentar. En general, cabe entender la manera de dar cuenta y razón de algo a alguien o ante alguien con el propósito de lograr su comprensión y su asentimiento. ¿De acuerdo? La argumentación es la acción de argumentar o el producto de esa actividad. Tratándose de una actividad discursiva e intencional, corre a cargo de un agente con una determinada pretensión, en particular la de dar cuenta y razón de algo a alguien y con un determinado propósito, en particular el de inducir a los destinatarios del discurso o asumir a aceptar lo propuesto. Acá hay una palabra que va a aparecer con frecuencia, que es la palabra esta acá, discurso, discurrir, discursiva. Acá entonces también esta práctica de buscar en el diccionario, ahora que tenemos en la web podemos entrar rápidamente sin tener que tener pesados libros de diccionario como en otra época. Quiero ver discursivo. Miren, la primera acepción de discursivos es del discurso o relacionado con él, ¿no? Otra acepción es que tiene capacidad de discurrir, pensar y deducir unas cosas a partir de otras o que suscita esta capacidad, ¿no? Y discurrir, ¿qué quiere decir? Fíjense que si nosotros entramos en el diccionario de la RAE, la Real Academia Española, hay muchas entradas, muchas acepciones de discurrir. Anoté algunas. La tercera es pensar o reflexionar sobre algo. Me quedo con esa. Pero si también entro la palabra discurso, o sea, discursiva, discurrir, ahora voy a entrar en el diccionario que es un discurso. La RAE también tiene muchas acepciones y voy a tomar solo algunas. La primera es facultad racional con que se infieren más cosas de otras. La tercera que da la RAE es reflexión, raciocinio sobre antecedentes o principios. La cuarta que da en el diccionario, la cuarta acepción que da la RAE, es serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o se siente. La quinta, fíjense que es razonamiento o exposición de cierta amplitud sobre algún tema que se lee o pronuncia en público. Digamos, en la RAE encontré como 12 o más de estas entradas, pero todas tienen algo que ver con el asunto que vamos a ir discutiendo y que acá Vega las va a ir ahondando un poco. Según esto, y va otra, digamos, como otra prueba, digamos, va probando distintas, va refinando distintas definiciones de argumentación. A ver, leamos esta acá. La argumentación es una interacción discursiva e intencional, viva en una conversación o congelada en un texto, que involucra no solo a un agente, sino a unos destinatarios reales, potenciales, imaginarios del discurso,
amén de suponer cierto entendimiento e incluso cierta complicidad entre ellos. Notemos que acá una de las primeras cosas que dice la argumentación es una interacción discursiva e intencional. Viva en una conversación, acá hay un o congelada en un texto, como que hay dos alternativas, que vamos a discutir de esas dos alternativas, que involucra no a un solo agente, sino que hay dos agentes, ¿no es cierto? Qué sé yo, tenemos un agente que hace un discurso y tenemos uno o varios agentes, otros agentes, ¿no?, que están recepcionando ese discurso ahí, ¿no? Tenemos que suponer, en realidad, acá dice como que hay un entendimiento entre estos protagonistas del discurso, ¿no? Tiene que haber un entendimiento, e incluso, lo dice de manera muy linda, cierta complicidad entre ellos, sea más bien expresa o sea más bien tácita. Dice, como caso límite, el propio agente podría dialogar y argumentar consigo mismo, o en el extremo opuesto, pensar que se dirige a la humanidad en su conjunto. Este planteamiento puede trasladarse al plano impersonal de los sistemas multiagentes y de la interacción simulada o programada en inteligencia artificial. Muy exótico eso. Vamos a seguir avanzando. Un argumento viene a ser, en fin, una unidad discursiva básica, bien en el marco de una argumentación vista desde la perspectiva de la actividad de argumentar, o bien en el contexto de una argumentación vista como el producto textual correspondiente, ¿no? Entonces, ven como que hay dos líneas, esa que le decía, la discursiva y la textual. Vamos a ver un poco qué dice. En la perspectiva de la argumentación como actividad discursiva, un argumento es una acción que persigue la persuasión racional de la persona o personas a quien va dirigida. Es, en otras palabras, un procedimiento mediante el cual una persona trata de convencer a otras para que hagan o crean algo por las consideraciones, evidencias o razones aducivas. Esta usó más palabras, creo que está que realmente le está dando vueltas, que nos vamos apropiando un poco del concepto o del sentido de esta palabra, de lo que es una argumentación, ¿no? Acá empieza a describir, va a decir algunas cosas. Hay argumentos simples y composiciones o series o multilineales de argumentos tomados en calidad de unidades discursivas. Así considerados, tienen lugar en el marco de un proceso de argumentación que discurre como una práctica social gobernada por normas y convenciones, hábitos y expectativas, ¿no?, que se van desarrollando al hilo de la producción, la exposición, la crítica, la clarifica, hasta ahí llegué, pero bueno, o sea, lo voy recortando, pero me gusta que la práctica no es caótica, sino que está gobernada por normas, convenciones, hábitos y expectativas, ¿no? O sea, hay algo de eso que ya vamos a profundizar en qué es eso que tiene que haber entre en el que ofrece el argumento, ¿no?, y los que están recibiendo el argumento. A ver, en la otra perspectiva, o sea, esta perspectiva acá, la argumentación como un producto textual, ¿no?, de una interacción discursiva entre un agente que argumenta y unos destinatarios de su discurso, la noción de argumento tiene otro sentido. Vamos a ver esto acá. Por más que ambos aspectos, proceso y producto, se hayan relacionado. A ver qué dice acá. Argumento, es otra definición, ¿no?, designa ante todo un conjunto o una serie de proposiciones dirigidas a mostrar que una de ellas está justificada, aparte me aparece por primera vez esta palabra, justificada o acreditada en razón de las demás proposiciones comparecientes. Esta definición está muy buena porque, digamos, apunta bastante al trabajo que nosotros vamos a hacer sobre el argumento, ¿de acuerdo? O sea, esta definición no la perdamos. Acá señalé esta palabra proposición. Esta
La voy a pasar de largo ahora, pero vamos a volver varias veces a esa palabra acá. Acá Vega aclara en qué sentido habla de proposición, ¿no? En el sentido genérico de lo propuesto. Sea una resolución, una norma, una promesa, una sugerencia, un alegato, un aserto. Tomémosla ahí, que es muy buena esta aclaración de Vega, pero nosotros en esta cuestión de proposición vamos a tener realmente, vamos a profundizar mucho en lo que es una promesa. Un argumento es ahora una unidad lingüística expresa, como si fuera, eso no me gusta. A ver, veamos un poquito. Esta unidad se compone de una conclusión, esto también es importante, se compone de una conclusión, ¿no? Objeto de justificación o acreditación, una o más premisas, las proposiciones aducidas al respecto, y una dirección o un nexo inferencial tendido entre ambos extremos. O sea, tenemos un conjunto de premisas, a esto los vamos a llamar premisas, tenemos una conclusión por un lado, y tenemos un nexo, digamos, hay algo que une a estas premisas con esta conclusión, ¿no? Releamos. Esta unidad se compone de una conclusión, la proposición objeto de justificación, o sea, esta es la que yo tengo que justificar, ¿no? Una o más premisas, que son las proposiciones aducidas al respecto. Estas son las razones que yo voy a dar para intentar en el argumento que se acepte esa conclusión, ¿no? Y una dirección o un nexo inferencial. El nexo inferencial es que yo quiero, digamos, este es el nexo inferencial, ¿no? Quiero que con estas preposiciones, con estas razones, ¿no? Que son estas proposiciones que voy a llamar las premisas, me acepten una determinada conclusión. Avancemos. Y acá va a dar un ejemplo. Llegamos por suerte a un ejemplo. El objeto preferido, cuando no exclusivo del análisis lógico de la argumentación, ha sido tradicionalmente el argumento entendido en este sentido, ¿no? Como producto o texto. Recordemos que en esta perspectiva, el cometido primordial de un argumento es justificar o acreditar, validar, también usamos ahora, su conclusión en razón de sus premisas. Vuelve a repetir lo mismo, pero esto tenemos que checar en esto. Sea un argumento, por ejemplo, vamos, el primer ejemplo que da, el argumento A, lo voy a llamar. Lola vive en Madrid, pues vive en Lavapiés, y Lavapiés es un barrio de Madrid. Fíjense, esa expresión lingüística la da como un ejemplo de un argumento, ¿no? Lola vive en Madrid, pues vive en Lavapiés, y Lavapiés es un barrio de Madrid. Pues va a ser importante, ¿no? ¿Dónde? Y acá explica, Lola vive en Madrid es la conclusión. O sea, acá la conclusión es Lola vive en Madrid. Lola vive en Madrid. Vive en Madrid, ¿no? Es la conclusión, que se infiere y pretende acreditarse o justificarse en razón de las premisas. Parece que tiene una premisa 1 y una premisa 2, ¿no? La premisa 1 es Lola vive en Lavapiés. Lola vive en Lavapiés. Y la premisa 2 es Lavapiés es un barrio de Madrid. Acá tenemos, este es el conjunto de premisas y esta es la conclusión, ¿no? Entonces, acá yo tengo que hay un nexo que, si acepto estas premisas acá, ¿no? Dada estas premisas acá, como que yo pretendo acreditar con estas premisas o justificar o dar razón para decir esta conclusión, que Lola vive en Madrid, porque considero que estas dos premisas se dan. ¿De acuerdo? Ese es mi primer ejemplo. Ya, bueno, entonces, acá lo voy a decir un poco con mejores palabras. Parejamente, la forma característica de un argumento es una esquematización de sus tres ingredientes. Tres ingredientes. Vamos a tratar de ver cuáles son esos. Una o más premisas. Vamos a cambiar de color. Una o más premisas. Vamos a ponerlo así. Una o más premisas, ¿no?
una conclusión, vamos a poner en otro color, ya que a ver si nos da esto acá, una conclusión y una conexión inferencial, Hay tres cosas acá, ¿no? Entonces, premisas, conclusión y conexión inferencial. La expresión de esta conexión suele correr a cargo de determinados marcadores del discurso. Esto va a ser lo que vamos a tratar de reconocer ahora. Marcadores del discurso, como los llamados conectores que vinculan semántica y pragmáticamente las premisas. Fíjense, esto estoy diciendo, premisa P sub I con I que va de 1 hasta N. En el caso teníamos premisa 1 y premisa 2, o sea, nuestro N eran 2, teníamos 2 premisas. Y la conclusión C. Al tiempo que guían la inferencia de esta a partir o sobre la base de aquellas. Estamos diciendo varias veces lo mismo, ¿no? Estos conectores pueden actuar como indicadores de la función argumentativa dada en el argumento, sea la de premisa o sea la de conclusión. A ver, tal vez nos estemos variando en la oración, pero nos va a tratar de enseñar cómo nosotros, en un determinado discurso, que determinadas frases, oraciones, proposiciones funcionan como premisa y cuál es la conclusión. Tratar de reconocer eso ahí. Entonces dice, por ejemplo, los indicadores de premisas. Entonces, acá estamos en los indicadores de premisas, ¿no? A ver, indicadores de premisas. Los indicadores de premisas, ¿no? Son, a ver, entonces dice, dado que, pues, puesto que, siendo así que, ya que, o sea, yo puedo tener una serie de premisas y después uso como este conector, dado que, pues, puesto que, siendo que, ya que, sirven para introducir las razones o consideraciones aducidas. O sea, cuando estoy diciendo alguna de esas palabras, me puede orientar para entender o para interpretar que esas cuestiones que yo introduzco con este conector, dado que, pues, puesto que, son las premisas, las razones que yo estoy dando para afirmar una determinada conclusión. Entonces dice, son determinados de conclusiones lo habíamos puesto en celeste, son indicadores de conclusiones, unos marcadores como, así pues, de ahí que, en consecuencia, luego, por consiguiente, por tanto. Entonces, eso que sirven para presentar el objeto del argumento, la proposición que con él se pretende establecer. En un argumento pueden comparecer marcadores de ambos tipos o de uno solo. En la nuestra antes citada A solo figura un indicador, ¿se acuerdan que es el que yo les recuadré? El pues, ¿no? O no aparecer ningún marcador. Por otro lado, también pueden darse expresiones moduladoras de la fuerza, esto me gusta. Pueden aparecer expresiones moduladoras de la fuerza o la modalidad ilativa. Ojo, ese ilativo está sin H. Vamos a ver, me parece que yo también busqué en el diccionario para no inventar mucho las cosas. Ilación, vamos a ver qué quiere decir ilación, sin H. Las 4 acepciones que encontré en el diccionario de la RAE es: 1, acción y efecto de inferir una cosa de otra. 2, trabazón, me gusta esa palabra, trabazón, como que están trabadas unas cosas con otras. Trabazón razonable y ordenada de las partes de un discurso. Tercera acepción, consecuencia lógica o natural. Cuarta acepción, enlace o nexo del consiguiente enlace o nexo del consiguiente con sus premisas. Feo. Pero bueno, más o menos ilación y modalidad ilativa viene de eso, ¿no? Entonces, y hay expresiones moduladoras de la fuerza de la modalidad ilativa. Por ejemplo, es distinto si yo digo necesariamente que si digo seguramente, probablemente o posiblemente, ¿no? Es distinto, es necesario que, o es posible que, hay distintos grados de ligazón entre unas cosas y otras, o de trabazón, como dice esta versión del diccionario. Por ejemplo, en otra argumentación, fíjense que acaba de dar otro ejemplo.
Lula siente debilidad por los barrios populares y le encantan los ambientes multiculturales. Así que seguramente buscará piso por la zona de Lavapiés, ¿no? Antes era, digamos, necesario, digamos, aceptar que Lula vive en Madrid porque sabemos que vive en Lavapiés, que es un barrio de Madrid. Acá está siendo, acá, digamos, no hay una necesidad, es una probabilidad, ¿no? Bueno, son distintos tipos de discursos. Bueno, acá hay un esquemita, esto después, bueno, si hacen algún curso de lógica o van a ver bien, aparecen cosas un poco más formales. El esquema de una argumentación puede ser de este tipo acá, ¿no? De este tipo acá, ¿no? Donde pongo las premisas, B con I que va de 1 hasta N, y tengo este simbolito acá que se hace así, ¿no? Donde trato de diferenciar de qué lado están las premisas, de este lado están las premisas, ¿no? Y de este lado está la conclusión. La conclusión, ¿de acuerdo? Entonces, que lo puedo decir de la manera, o sea, expreso P1, premisa P1, premisa P2, premisa Pn, y después, a partir de eso, digo, luego se da C. Es decir, las premisas P1, Pn se sigue o desprende como conclusión C. Otro esquema es medio al revés de este acá, donde el simbolito está medio al revés, que es en el caso A, yo primero digo la conclusión y después digo la premisa, ¿no es cierto? Pero eso son cuestiones formales que, ahondando en lógica, tendrán mucho más valor, se profundizaría mucho más en eso ahí. A ver qué dice, para llegar casi al cierre del último punto. Hay desde luego, vamos a concepciones un poco más amplias de estas cuestiones de argumentación. Hay desde luego otras concepciones del argumento relevantes, en especial las que vienen a recoger y reanimar la herencia tradicional dialéctica y suasoria. Esa es otra palabra que merece ser buscada en un diccionario seguramente. Suasorio quiere decir que está relacionado con la persuasión o relacionado con ella. Capaz, la palabra que conocemos es disuadir, ¿no? Pero entonces eso, digamos, tiene que ver eso con la persuasión, con el convencimiento, cuando nosotros queremos convencer a alguien de algo, ¿no? O disuadirlo de algo, ¿no? Entonces, y las que tratan de compaginar los modelos abstractos con los usos concretos. Y acá empieza pero me gusta que la veamos rápidamente, esto sin complicarnos mucho en eso, pero sí tenerlo presente. Una muestra de las primeras es Walton, en 1990, que entiende por otra definición de argumento. Argumento, un medio sociolingüístico de intentar resolver, o al menos abordar, un conflicto entre dos o más partes. Idea que supone la existencia de una tesis o posición sostenida por alguna de las partes y que relaciona la argumentación con el ejercicio del debate antes que con la actividad de dar cuenta y razón de algo. ¿Se dan cuenta? Esto es la amplitud que hablábamos al principio de lo que es una argumentación, ¿no? Habla de otra visión. Una visión más comprensiva y reciente en esta línea es la de Johnson en el 2000, y dice, un argumento consta de un núcleo hilativo, ya sabemos qué quiere decir eso, de un núcleo hilativo en calidad de discurso hablado o texto escrito, cuyo autor busca persuadir a un interlocutor o lector de que acepte una proposición por las razones que aduce en su apoyo. O sea, es más de lo mismo, pero cada una de las definiciones tiene su particularidad, ¿no? Pero también comporta la disposición del argumentador a hacerse cargo de los compromisos dialécticos contraídos en la exposición y defensa de su posición. Está bueno esto acá. Este aspecto de la legitimidad del proceso, o sea, el proceso ese tiene que ser legítimo, ya vamos a ver, o válido. Eso nos vamos a ocupar en esta introducción, ¿no? Digamos, este aspecto de la legitimidad del proceso de la argumentación ha sido acentuado y normalizado por la regulación pragmadialéctica de Van Emeren y
Grotendorf, no vamos a meterse en eso, no se asusten, de los años 80. En cambio, Pinto, en 2001, está más interesado en la interacción suasoria. Ay, es difícil esta expresión, pero me gusta. Interacción suasoria, o sea, es como el juego o la pelea de convencer al otro de algo, ¿no? Que preside al empleo concreto de argumentos. A su juicio, y vamos con otra definición de argumento, un argumento consiste en un producto de enunciados o proposiciones que una persona ofrece a otra con la intención de inducirla a aceptar la conclusión propuesta. Esto parecería que es más de lo mismo, pero lean y relean estas cosas para ver si se van convenciendo y entrando entonces en cuál es la amplitud de este concepto de argumentar, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? Pero el punto crucial no es la aceptación sin más, sino la motivada con arreglo a las razones expuestas en su razón. O sea, esto es crucial. O sea, no es que esto es fundamental, ¿no es cierto? O sea, yo no quiero, digamos, ¿para qué hago todo este libro acá? Buscar premisas, o sea, buscar las razones. O sea, yo no quiero que me acepte porque lo ordeno o porque, digamos, la aceptación tiene que estar motivada por esas razones que yo expongo en las premisas, ¿no? Así pues, resume Pinto, un argumento es una invitación, miren qué elegancia, a hacer una inferencia. La inferencia correspondiente al movimiento discursivo desde la asunción, aceptación, ¿no?, de las premisas hasta la conclusión. La invitación, por cierto, no obliga al destinatario ni tiene éxito asegurado. No toda pretendida razón resulta convincente, ni toda comprensión de las razones aducidas lleva efectivamente a compartir o a poner en práctica la conclusión pretendida. Pero, al margen de su efectividad, no se trata de una invitación o una mera vivencia o a una experiencia personal, sino al reconocimiento y la asunción del curso y la fuerza del argumento, ¿no? O sea, esa invitación es una invitación, me la puedo aceptar o no, pero yo quiero que el tipo me reconozca también la fuerza de mi argumento. A ver, Blair en 2004, aparte de reafirmar la consideración abstracta de argumentos a través de modelos susceptibles de diversos usos con distintos propósitos ocasionales y concretos, propone como clave constituyente del argumento no su función persuasiva, sino su fuerza normativa, ¿no? O sea, el tipo no es que lo tenga que convencer eh, eh, vaya a saber con qué cosa, sino que la fuerza es normativa. Vamos a ver, acá le explica, no voy a decir nada, porque acá creo que le explica bien. Se da un genuino argumento, o sea, según Blair, algo va a ser un argumento cuando las razones aducidas justifican o acreditan efectivamente la conclusión. De modo que habría una especie de inconsistencia en asumir las premisas y descartar la conclusión. En otro caso, el argumento resultaría espurio o fallido. Digamos, esta es otra visión de argumento, que es la que nosotros vamos a tomar en realidad de toda esta serie. En nuestro curso vamos a tener esta idea. Un argumento va a ser válido, vamos a decir, cuando aceptadas las premisas, va a ser necesario aceptar también la conclusión. O sea, porque hay una inconsistencia. Inconsistencia quiere decir que hay un ruido, que hay una sinrazón en aceptar las premisas y no aceptar la conclusión si el argumento es un argumento de fuerza o es un argumento válido. ¿De acuerdo? A ver, en todo caso, hoy se tiende a considerar que, vamos de nuevo, la argumentación está constituida no tanto por ciertas claves inherentes, como por ciertas funciones distintivas en determinados contextos del discurso. Por ejemplo, las de justificar, rebatir, persuadir, resolver o tomar una decisión dentro de un juego de alegaciones y razones
cuyas reglas presuntamente se reconocen o comparten. Esta es una visión un poco más amplia de todas las que hemos dado, que está bien que quede esto, porque cuando vamos a decir argumentación, digamos, en el discurso matemático va a tener un determinado sentido, una determinada significación, pero en otro tipo de ámbitos, el ámbito político, el ámbito filosófico, va a tener tal vez otro tipo de referencia que tiene más que ver con esta aproximación que está puesta en verde. El punto 4, yo se lo voy a dejar acá porque este resumen se lo voy a mandar, pero es más técnico, así que se los voy a dejar si lo quieren leer, pero no se preocupen por eso. Vamos a otra entrada, que es la de deducción y deducibilidad. Para no aburrirlos tanto y que esto no sea tan extenso, voy a ir un poco rápido, pero esta es una entrada que me gustó mucho y que va a ser importante en el ámbito que vamos a trabajar nosotros después con copy. O sea, esto con copy después lo vamos a trabajar bastante en detalle, ¿no? Entonces, ¿qué se llama deducción? Es el proceso para determinar que una conclusión se sigue de ciertas premisas, ¿no? Era esa hilación que hablábamos antes. Es una implicación de tales premisas, o sea, una consecuencia lógica. Esta es una expresión crucial, para nuestros encuentros, ¿no? Para emplear tres de las muchas expresiones sinónimas. A ver, se considera que Euclides, creo que todos conocen, bueno, o todos deberíamos conocer, la obra de Euclides es un matemático griego, ¿no?, que escribió una obra que se llama Elementos de Euclides, donde hace un resumen de toda la matemática, los elementos de Euclides, de toda la matemática conocida hasta el momento en que fue escrito este trabajo de Euclides, ¿no? De esto vamos a hablar, no sé en esta materia, pero en otras materias seguramente se hablará con mucha más amplitud, o sea, que lo dejamos así medio en el aire. ¿Cuáles eran las... acá en esta entrada lo da como ejemplo Euclides para decir cuáles eran las premisas básicas, que usaba Euclides. Él lo llamaba axiomas, postulados, definiciones, proposiciones que él había establecido previamente como evidentes por intuición, inducción o algún otro proceso no deductivo, ¿no? Pero la naturaleza evidencial de las premisas o la materia bruta, o sea, está hablando de esto, de los axiomas, postulados, definiciones, ¿no? O los datos a los cuales se aplica la deducción, no es ni necesaria ni presupuesta por la naturaleza evidencial de la propia deducción. O sea, las premisas se eligen por un método, digamos, por un camino que no van a tener que ver con la deducción, ¿no? El mismo proceso de deducción empleado para deducir teoremas verdaderos desde axiomas sabidos como verdaderos, se emplea también para deducir consecuencias desde proposiciones no sabidas como verdaderas y hasta para deducir consecuencias falsas desde proposiciones las cuales pudieran de este modo ser sabidas como falsas. Después de todo, a menudo determinado que una proposición es falsa, deduciendo de ella una consecuencia ya sabida como falsa. A mí me gustaría que ustedes, este pedazo acá, después de leer el copy, después que hayamos trabajado en este curso, lo relean de nuevo para encontrarle, para sentirse que realmente hemos hecho bien el trabajo y que se entiende perfectamente. Lo que está diciendo acá, esta entrada, que es Corcoran, quien escribe esta entrada, es que la deducción puede, digamos, hay deducción de unas premisas a una conclusión y la deducción puede hacerse independientemente que nosotros consideremos que esas premisas, que las premisas las aceptemos o no. O sea, nosotros podemos hacer deducciones a partir de cosas que consideremos aceptables
verdaderas o inevitables, pero podemos hacer deducciones a partir de cosas que no necesariamente las podemos aceptar, y es más, hasta podemos saber que son falsas, ¿no? La deducción es independiente del carácter que tengan las premisas y o la conclusión, ¿no? Y acá que resalté, deduciendo una cierta conclusión a partir de premisas dadas, una persona llega a saber que la conclusión es una, y esto es importante, una consecuencia lógica de esas premisas. Sin embargo, deduciendo una cierta conclusión a partir de premisas dadas, una persona no por ello llega a saber que la conclusión es verdadera, a menos que esas premisas sean sabidas como verdaderas. ¿De acuerdo? Esto es algo, lo paso rápido, sin miedo, porque de esto vamos a volver y Copy lo va a demostrar mucho mejor. Pero quería darle una entrada media brutal ya en el primer encuentro. La deducción hace evidente que la conclusión es una consecuencia de las premisas en sí misma, no hace la verdad de la conclusión evidente. Releo, porque creo que lo leí mal. La deducción hace evidente que la conclusión es una consecuencia de las premisas. En sí misma no hace la verdad de la conclusión evidente. Aunque, y esto lo puse en rojo, si la verdad de las premisas es evidente, entonces la deducción es parte de un proceso más rico llamado demostración o prueba, que sí hace evidente la verdad de la conclusión, ¿no? Entonces, esto va a ser importante, sobre todo para aquellos que van a estudiar matemática, la idea de demostración, prueba, a veces llamamos también validación de una determinada proposición o tesis a partir de determinadas hipótesis, digamos, se tiene que hacer vía una deducción o una argumentación, ¿no? Que sea válida, y esas hipótesis, esas premisas o esas razones a partir de las que yo me baso tienen que ser verdaderas, ¿no? Como dijo Aristóteles, la demostración presupone la deducción, pero la deducción no presupone la demostración. A ver, ¿qué más decimos acá? Los dos tipos relacionados de problemas centrales de la lógica son los problemas de consecuencia y los problemas de independencia. A ver, entonces, vamos a ver qué dice Corcoran de consecuencia e independencia, ¿no? En el marco, esto que tenemos de deducción de determinada conclusión a partir de unas premisas, ¿no? Los problemas de consecuencia tienen la forma hacer evidente que una conclusión dada es una consecuencia de un conjunto de premisas dado, ¿no? Si esta lo es. Los problemas de independencia tienen la forma hacer evidente que una conclusión dada no es consecuencia de un conjunto de premisas dado si esta no lo es. O sea, ¿qué es lo que yo voy a estar, qué es lo que nos está diciendo Corcoran acá? Que mi problema va a ser cuando vea determinada argumentación, reconocer si la argumentación en algún sentido es válida. Si yo en la argumentación, ¿no? O en esa deducción, realmente puedo reconocer que es cierto que si son válidas las premisas, necesariamente tengo que aceptar la conclusión. También puedo reconocer que la deducción no es válida. O sea, determinada premisa y yo no necesariamente tengo que aceptar esa conclusión ahí, ¿no? O sea, que la conclusión es independiente de esas premisas ahí. O sea, no es una consecuencia. Tradicionalmente, una proposición que no es una consecuencia de un conjunto de proposiciones se dice que es independiente de este último. Con un poco de madurez, o sea, cuando nos hayamos metido más en este tema, relean, por favor, este párrafo. Una proposición que es una consecuencia de o que es independiente de un conjunto de premisas dados, se dice que es una consecuencia oculta o una independencia oculta, si no es obviamente tal consecuencia o independencia. A ver, por ejemplo, todos sabemos
que hay teoremas o hay cuestiones que para poder justificarlas yo tengo que hacer una lista, una lista de premisas y una serie de argumentaciones que son muy largas y complejas. En ese sentido, no es la conclusión está oculta en esas premisas. Yo tengo una estrategia de argumentación o deducción que es muy compleja, muy ardua, para mostrar, demostrar o probar que esa conclusión la puedo deducir de esas premisas. En ese sentido digo que está oculta la conclusión de las premisas, ¿no? Sin consecuencia oculta, la deducción sería inútil. O sea, la deducción nosotros en realidad va a ser una cosa rica, una cosa apasionante, cuando yo justamente vía la deducción, vía la argumentación, haga reconocible consecuencias ocultas de determinados principios, hipótesis o premisas. ¿De acuerdo? La consecuencia oculta y la independencia oculta son básicas para justificar el estudio de la lógica, ¿no? El estudio de la lógica y sobre todo para justificar, bueno, su existencia. La deducción es un proceso humano que ha sido aplicado a lo largo de muchas centurias. Ha sido empleado para establecer muchas relaciones de consecuencia, de conclusiones respecto de conjuntos de premisas. Pero ha sido empleado solo un número finito de veces. Su potencial es infinito. O sea, yo si acepto determinadas cosas, ¿no? A partir de razonamientos válidos o de deducciones, ¿cuántas otras cosas puedo yo afirmar, ¿no? Ese carácter es potencialmente infinito. Eso es lo que me está diciendo. Vamos a ver si lo entendemos mejor. El límite ideal del potencial para aplicaciones futuras de la deducción se denomina deducibilidad. O sea, si yo acepto determinadas premisas, hipótesis o lo que quiera, ¿no? ¿Cuántas cosas yo tengo que aceptar a partir de haber aceptado ese conjunto de premisas? Eso se denomina un problema de su deducibilidad. Esto apunta a la cuestión de la comparación de la consecuencialidad, la totalidad de las relaciones de consecuencia con la deducibilidad, la totalidad de relaciones de deducción que potencialmente pueden hacerse evidentes a los seres humanos. Pregunta, ¿puede toda relación de consecuencia hacerse evidente? ¡Wow! Me gustan estas preguntas acá. Vamos a ver, ¿puede toda relación de consecuencia hacerse evidente? ¿O hay consecuencias de conjuntos de premisas que nunca pueden ser sabidas como consecuencias de esos respectivos conjuntos de premisas? Nos hace pensar la capacidad humana o la capacidad de nuestro sistema de pensamiento, razonamiento o deducción, ¿no? ¿Coincide la deducibilidad con las consecuencias? ¿Es la deducibilidad coextensiva con la consecuencia? Coextensiva que, digamos, todo lo que puedo decir que es consecuencia de algo es deducible de ese algo. ¿O es la deducibilidad menos extensiva? ¿Es la extensión de la deducibilidad un subconjunto propio de la extensión de la consecuencialidad? Si los modelos matemáticos estudiados por Kurt Gödel al principio de la década del 30 del siglo XX son representaciones adecuadas de la situación humana descrita más arriba, la respuesta es que no. Hay consecuencias de los axiomas de la aritmética que no pueden ser deducidas de dichos axiomas. Punto. John Corcoran es un lógico que a mí me gusta demasiado. Es muy lindo, tiene una escritura muy linda. Discúlpenme si yo los estoy asustando con este texto acá, pero realmente me parece que puede ser motivador para que piensen que el tema es muy rico, es muy lindo. Si ustedes quieren meterse en estos temas acá,
no se asusten que no se van a aburrir porque son fáciles. Bueno, esto último lo dejo como broche para que espero que alguno lo quiera releer y me quiera preguntar o consultar. Sería una maravilla poder discutir estas cosas acá. Se hizo más largo de lo que pensaba. Voy a tratar de dejar de compartir y voy a dar fin a esta grabación.